Amigos de la Dere, ¿cómo están? Bienvenidos sean a esta tercera entrevista que tenemos para todos ustedes en este programa donde la vamos, la vemos y también te la comentamos. Y queremos recibir un amigo de este programa, él es Esteban Montes, que nos va a platicar de una obra que se llama In Memoriam, el Zoológico. Esta obra pues está en el marco del homenaje que realizan a la memoria del maestro Fernando Martínez Monroy, que fue su última trabajo antes de, bueno, ya no lo pudo ver estrenado, pero no lo pudo ver ya pues en el aspecto final, pero él participó en toda la parte de la dirección y la creación de esta obra. Así que queremos dar la bienvenida a Esteban Montes. Esteban, bienvenido a La Baviera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias una vez más por estar por aquí y invitarme. Les agradezco muchísimo. Pues estamos muy contentos de hablar de esta obra de In Memoriam, el zoológico, que se va a estar presentando ahí en el foro Fernando Martínez Monroy, que está ahí muy cerca de Eugenia, tenemos entendido. Sí, así es. Oye, En- adelante, sí, perdón, Esteban, por favor. sí, no, digo que sí, es a cuadra y media de Avenida Eugenio. Oye, Es, esta obra tenemos entendido que es considerada como la obra maestra del maestro Fernando Martínez Monroy. No sé si nos puedas comentar un poco cómo es o por qué se considera esta su obra maestra. bueno, el maestro desarrolló a lo largo de toda su vida pues todo un trabajo teórico sobre el drama Ujú, y en especial le tenía especial interés el trabajo que le gustaba muchísimo era sobre la cuestión del realismo. ujú. El realismo es un estilo pues que está en todo el arte, pero en el teatro específicamente es un estilo que básicamente lo que está planteando es una relación de causa y efecto, de manera y basada en el carácter de los personajes, de manera que el gran tema de todo el realismo es la libertad, es decir, cómo somos de alguna forma responsables de nuestros actos. Ujú. Entonces, básicamente esto era un tema que al maestro le apasionaba muchísimo, y entonces realmente nosotros empezamos como compañía con una obra realista, una tragedia que fue Sófocles, Ujú. y pues después de muchos años de buscar, bueno, diferentes estilos y tal, finalmente esta obra pues era como un poco un regreso al realismo que el maestro estaba planteando, porque esta obra pues es una tragedia igual. Entonces, digamos que fue todo un proceso muy largo de experimentación, de trabajo, de investigación, y digamos que de alguna forma este montaje lo que hace es como condensar toda esta trayectoria que el maestro fue construyendo a lo largo de todos estos años, y pues es como este gran resultado, ¿no? De una investigación tanto en la lectura de los textos como en la docencia, como en la experimentación escénica. Tenemos entendido que el maestro Fernando Martínez Monroy hizo una búsqueda, ahorita nos comentabas ver esta labor exhaustiva que realizó el maestro, de varios textos de Tennessee Williams, de El Zoológico o de Zoo, que es una de sus obras, y que bueno, buscó todas las versiones en inglés, todas las versiones en español, buscó como estudiarlas para comparar las diferencias y bueno, ya después con este conocimiento que él tenía, pues formar precisamente esta obra que se presenta hoy en día. Así es. Sí, el maestro Fernando, bueno, yo también colaboré en este trabajo. Hizo un trabajo de lectura, revisión de las traducciones, revisión de las tres versiones que hay en inglés, Uh -huh. para básicamente tratar de potenciar y de que la estructura quedara muy claramente planteada. Entonces, el trabajo de adaptación, digámoslo así, lo que consistió fue en realmente seleccionar todo aquello que dramáticamente entre las tres versiones se volvía más claro y más potente, y eliminar una serie de elementos anecdóticos que en realidad pues no resultaban demasiado pertinentes, o que él pensó en un momento determinado que de alguna forma disminuían un poco la fuerza del efecto dramático que la obra tiene. Entonces en esto consistió el trabajo. Sí se basó en las tres versiones en inglés que hay, y también revisó las traducciones. Entonces digamos que hizo su propia versión, que es, vamos a decirlo así, una versión de versiones, ¿no? Oye, ahorita nos comentabas precisamente que tú también participaste en esta colaboración. ¿Cómo fue el trabajo que realizaste? ¿Cómo fue la labor que seguramente fue muy ardua? Pero no sé si nos puedes contar alguna anécdota también que hayas tenido al realizar ese trabajo. Bueno, pues básicamente fue leer muchísimo, Uh -huh, y literalmente pues era empezar a hacer la captura de la obra, literalmente así de tas, uh -huh. y con Fernando sobre la marcha él iba diciendo, no, esta frase no, quita esto, pon esto, a ver, déjame volver a revisar.
y entonces literalmente pues era estar realmente recomponiendo un poco el texto, ¿no? Ujú, Este, quitando algunas cuestiones, volví a revisar, me decía, no, espérame, esta parte vamos a volver a leerla, la volví a leer y así, ¿no? ujú. Entonces era una labor ardua, porque además, ya estábamos ya trabajando con los actores, entonces literalmente acababa una escena y llegábamos corriendo, aquí está ya la escena, vamos a trabajar sobre la escena, mientras, mientras seguía Fernando y bueno, también había otros dos compañeros que nos estaban ayudando, mientras entre los cuatro íbamos avanzando con la captura y traducción y corrección de los textos, ¿no? Oye, ¿qué representa para ustedes ahorita pues el rendir homenaje al maestro Fernando? Pues ya él no pudo ver este montaje pues ya finalizado, él participó en todo el proceso, pero ¿qué representa para ustedes hacer este homenaje que hace a Peyron Teatro? Pues básicamente es muy placentero, es muy enriquecedor. La cuestión es que, bueno, finalmente él dejó como todo el material ya listo, inclusive trabajó con un grupo de actores, sin embargo, los actores que finalmente con los que llegamos al estreno, solo uno queda de los que estaban trabajando con Fernando, los demás se fueron por una Ujú, serie de situaciones, claro. y entonces el asunto, lo que se volvió muy interesante para nosotros, fue redescubrir sobre la marcha todo lo que Fernando ya había planteado. Había dos cuestiones que a mí me había tocado me había planteado Fernando en un momento determinado, que era primero encontrar una forma de lograr que el trabajo, digamos, de todo el trabajo de análisis que había sido tan exhaustivo, porque también fue un trabajo de análisis muy, muy profundo con los actores, encontrábamos la manera muy adecuada de que se aterrizara sobre la práctica. Hay muchas en general, ¿no? Bueno, no solo en México, en todo el mundo, muchas confusiones con respecto a lo que implica el realismo y la manera de abordarlo actoralmente hablando. Entonces, básicamente lo que estuvimos trabajando Fernando y yo fue en una metodología que nos permitiera entender básicamente, bueno, hacer entender a los actores primero, básicamente que no es un trabajo, ¿cómo decirlo?, de terapia personal hacer Ujú. realismo, ¿no? Porque había un punto, en algún momento uno de los jóvenes actores dijo, no, es que esta obra me está cuestionando mucho y me voy, ¿no? Ujú, Y pues no se trata de eso. Entonces, finalmente lo que encontramos fue bueno, lograr hacer entender que es un estilo como cualquier otro ujú, y que implica una serie de reglas y que implica una serie de principios. Evidentemente va a tener que ver mucho con comprenderse uno a sí mismo, ujú. pero esa comprensión queda fuera del trabajo. Digamos, hay un maestro clásico del teatro, que es Eugenio Barba, que planteaba mucho el asunto hablaba de un trabajo preexpresivo. Entonces, este trabajo de conciencia que el actor tiene que tener, pues es un trabajo que tiene que hacer él consigo mismo, ¿no? Es decir, es un trabajo previo a llegar a la escena, es un trabajo que como actor tú tienes que generar tus condiciones para estar listo para eso. Ahí es donde empiezan las confusiones, ¿no? Ujú. Entonces, eso en realidad está fuera del campo de la puesta en escena, vamos a decirlo así. Entonces, un poco lo que resultó muy interesante fue toda la claridad que Fernando siempre tuvo en relación al carácter de los personajes, a la psicología que el personaje está planteando, a la manera que asume la realidad, que siempre fue brillante en la comprensión de la acción, cosa que es muy difícil encontrar porque siempre hay como una especie de sensación de confusión, de no, es que no sabemos qué está pasando con este personaje. Con Fernando fue siempre tremendamente claro. Entonces, lo que se volvió muy interesante es encontrar que esta claridad tiene que ser asumida desde un punto de vista muy, muy específico, que eso fue lo que Fernando de alguna forma me encomendó Ujú. encontrar cómo los actores tenían que abordarlo, y lo hallamos, ¿no? Lo hallé todavía con él, y digamos que llegamos como a estas conclusiones cuando él muere, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente, lo que yo tuve que hacer fue poner en práctica lo que ya habíamos planteado de alguna forma, y eso para mí fue muy rico porque en realidad funcionó muy bien, ¿no?
Ujú, porque además lo tuve que hacer con nuevos actores, claro. y en uno de los casos, pues, fue con una actriz que tuvo un mes y medio, casi dos, menos de 2 meses, para hacer todo, ¿no? Ujú, Y básicamente funcionó muy bien, ¿no? Entonces, lo que me gusta muchísimo es que es como un trabajo de síntesis extrema del trabajo que hemos realizado durante 25 años, ¿no? ujú, Entonces, de alguna forma, toda la experimentación que yo trabajaba mucho con Fernando, la discusión, mucha gente no entiende cómo era mi relación con Fernando, pero es que ujú, de verdad era muy divertido que yo le estaba pregunte y pregunte cosas y todo el tiempo estábamos discutiendo, no peleando, sino discutiendo. Yo le decía, claro. es que esto no lo entiendo, esto es así, esto es así, esto es tal. Y, o sea, era todo el tiempo estar trabajando sobre estas inquietudes acerca de cómo se entiende, cómo se realiza, cómo se comprende. Entonces, lo muy interesante es que durante la pandemia, Fernando, como siguió dando clases, lo Ujú, que logró generar fue una síntesis muy, muy poderosa en estas clases, que fue pues la síntesis de todo su trabajo. Entonces, esa síntesis que él alcanzó a tener, ujú. a mí me ayudó muchísimo a encontrar una propia síntesis con respecto al trabajo con los actores, que bueno, esto me lo estaba pidiendo él de alguna forma, y bueno, quedamos como claros hacia dónde íbamos a ir, pero él ya no pudo ver el resultado en el sentido de que yo lo tuve que aplicar, ¿no? Ujú, como Lo materializarlo. apliqué, lo materializarlo, y a mí lo que me da muchísimo gusto es justamente comprobar que funcionó, ¿no? Comprobar que el trabajo logró llegar al lugar donde queríamos que llegara, y eso a mí me da mucho gusto y creo que por eso creemos que es la obra maestra de Fernando en el sentido de que se sintetizaron la experiencia de 25 años, la labor docente, la labor, todas estas labores que se van sumando en esta apuesta están amalgamadas, ¿no? Y eso es lo que nos da mucho gusto. Esta puesta en escena nos va a hablar precisamente, ahorita lo hemos comentado precisamente en esta entrevista, lo que nos está platicando Esteban Montes de todo el trabajo y todo el estilo que se ha realizado en este homenaje, en esta puesta en escena. Y vamos a ver la historia de Tom Winfield, es que es él tiene como una especie pues de encrucijada. Tiene la opción como de realizarse como persona, pero también tiene una encomienda. No sé si nos puedes platicar un poco la historia de este hombre y nos introduzcas también en la historia el In Memoriam zoológico. Claro que sí. Bueno, pues básicamente esta es una obra, en general todo el realismo, curiosamente, va a tratar siempre de familias, Ujú, desde Electra, Edipo, hasta Hamlet, ujú, hasta esta obra. En esta obra, o entonces eran mis hijos de Arthur Miller, en fin, ujú, vamos a ver la historia de una familia. Esta historia es muy poderosa porque es muy actual siempre. claro. Más en este país, curiosamente, está hablando de Estados Unidos en los 30, y sin embargo, el planteamiento es tremendamente universal por esto, porque estamos viendo la historia de una familia común y corriente en la que básicamente el padre se fue. Ajá. Que Y casi no entonces, pasa, ¿no? que casi no pasa, ¿no? Y menos en este país. Claro. Entonces, el asunto es que es una madre que estaba, bueno, que creció en una familia, en el seno de una familia del sur de Estados Unidos, de grandes hacendados, de estos grandes hacendados así tipo Scarlett O'Hara, Ujú, pero a ella le tocó pues la decadencia de este mundo, ¿no? Del sur de los Estados Unidos, y entonces ella esperaba, fue educada pues, para ser, pues como Scarlett O'Hara, ¿no? Tener así su casa, sus tierras, ya no sus esclavos, pero sí sus criados, y finalmente ella, en lugar de casarse con alguno de estos grandes hacendados con los cuales tuvo la posibilidad, se enamora de un empleado de una compañía telefónica y se casa con él. Y como es como una especie, si la sensación que nos da es como una especie de acto de rebeldía que cometió, ujú, y sin embargo no suelta toda esta educación que tiene. No sé, es decir, es como querer quitársela, pero al mismo tiempo la sigue manteniendo. Y esto se vuelve un problema grave porque, pues básicamente es como que esperar que un empleado de una compañía telefónica, pues le dé la vida claro, pues de todas las una comodidades. pretendiente, ¿no? Y las comodidades, pues cosa que no ocurre y efectivamente el marido la termina dejando con los hijos. Y básicamente esta visión que tiene ella es lo que se vuelve un problema muy grave porque está esperando que alguien la salve, que alguien la cargue, que alguien haga algo para solucionar la situación. Y es una situación en la que efectivamente ella
apenas logra sobrevivir, no logra mantener ella la casa sola. Entonces, muy pronto, en cuanto el hijo termina el high school, la preparatoria, pues Ujú. comienza pues, a trabajar, ¿no? Y a él se hace cargo de mantenerlas a ella y a su hermana. Y a la hermana también le plantea una situación muy, muy difícil porque ella, bueno, la hermana tuvo polio, entonces tiene esta sensación de desventaja y como pues problema con la pierna que pues tiene que usar un aparato, en fin. Entonces se vuelve una mujer tremendamente tímida, tremendamente eh, retraída y se dedica a vivir en un mundo de fantasías en donde sueña con su zoológico de cristal, por eso la obra se llama así. Ok, Entonces, es que son figuritas de cristal de estas mexicanas, ¿no? claro. Este, Que aparecen en las vitrinas y luego, ¿no? entonces, exactamente de esas. Y esto se vuelve un problema terrible porque es una mujer que está como angustiadísima todo el tiempo pensando qué va a hacer de sus hijos. Pero por otro lado, ella no encuentra una manera de poner orden ahí porque la hija es verdaderamente incapaz de relacionarse, incapaz de hacer una actividad como para prepararse por ella misma, Ujú, no puede estudiar. Entonces aquello se vuelve una cosa terrible porque pues es una muchacha que está condenada a qué, ¿no? ujú, A, pues a esperar a ver si alguien la mantiene, claro. básicamente. Y entonces el hijo, pues tiene que hacerse cargo. Y ahí es donde empieza la gran discusión. La obra funciona en dos planos. La obra empieza con Tom, que nos está narrando la historia, y lo que vamos a ver es los recuerdos que Tom tiene. Avanza toda la obra y lo que vemos es que Tom finalmente tomó una decisión. No importa que ahora sí que no hay spoiler porque la situación es más bien temática, no anecdótica. Ujú, Y la decisión que toma es irse, que es como una decisión que uno dice, bueno, pues es que no se podía hacer gran cosa, pero el problema es que toma esta decisión sin haber meditado y más que nada sin haber sido capaz de soltar antes, o sea, ujú, de separar las cosas. claro. Entonces se vuelve muy terrible y por eso esta es una tragedia, pues es un hombre que va por la vida arrastrándose en el sentido de la culpa de haber abandonado a su madre y a su hermana. Entonces un poco la imagen que nos planteaba Fernando, pues era la imagen de la Biblia esta de Lot y sus hijas, Ujú, que Lot les dice Dios, no volteen, está saliendo de Sodoma y Gomorra y en los gritos y todo, y les dice, tienen que huir, pero no pueden voltear a ver. ujú, Y las hijas de Lot deciden voltear y se convierten en estatuas de sal. Y lo que estamos viendo, pues es un hombre que va por la vida tratando de sobrevivir, pero atormentado todo el tiempo por el acto que cometió, que finalmente fue abandonarlas. ujú, Esta es la cuestión. El asunto, un poco el tema es esta dificultad que todos los seres humanos tenemos con relación a la asunción de nuestra propia responsabilidad, la responsabilidad que todos tenemos con nuestra propia vida y la manera en que la familia se vuelve pues una especie de síntoma y una especie de problema y una especie de algo que a la cual nos atamos. Y la obra está planteada con mucha complejidad en el sentido de que no estamos viendo que la madre sea mala, ¿me ujú. explico? O que la hija sea, sino estamos viendo una serie de personajes muy humanos, Muy reales. Ujú, lo que- muy reales. Lo que pasa, por ejemplo, con Amanda es que Williams logra con Amanda un papel poderosísimo porque es como la madre arquetípica, no prototípica, no como de caricatura, ujú. sino tiene una cantidad de gestos que el público cuando la empieza a ver resulta encantadora y desesperante al mismo tiempo. Entonces, o sea, la gente se empieza a reír porque todo el Claro. mundo reconoce a su madre, ¿no? Y en Amanda, en los gestos que tiene, en las actitudes que tiene, y esto es lo que hace que la obra sea muy poderosa, porque Williams logró como sintetizar muy bien, observar muy bien el carácter pues de su propia madre, porque en realidad esta obra es muy autobiográfica, Ujú, eh, y se vuelve muy interesante de ver porque finalmente nos cuestiona mucho pues sobre nuestra capacidad, nuestras decisiones y la dificultad
que tenemos en relación con nuestras familias y cómo pues se vuelve siempre problemática la relación familiar, ¿no? Sin duda alguna, esta puesta en escena, pues ahorita nos comentaba Esteban que pues ha sido parte de este homenaje, y el elenco está integrado por Abigail Medina, por María Alberto Moreno, por Viridiana Monteagudo, que son de la compañía Apeiron Teatro, y dos actores invitados, que es Fernando Delgado y Orlando Ceballos. ¿Cómo fue la preparación de ellos para hacer su personaje a través de la propuesta que haces en la dirección? Bueno, en el caso de Abigail, Abigail fue la que se integró ya muy hacia un mes y medio antes. Abigail había estado trabajando con nosotros ahí en el montaje, pero más bien en plan de apoyo en la dirección con Ujú. los actores. Entonces tuvo que asumir muy rápidamente el personaje, lo tenía ya muy claro. Y pues básicamente pues fue nada más el asunto de ya permitirse explorar lo que ya había trabajado desde otro punto de vista. En el caso de Fernanda y de Orlando, el trabajo fue justamente esta síntesis que habíamos hecho, que consistía básicamente en encontrar una serie de principios básicos de cómo el personaje está asumiendo la realidad y traducirlo en una serie de metáforas sobre la percepción corporal que el actor tiene y que van a construir como la sensación de la relación que el personaje tiene con su entorno y con la realidad, ¿no? Y funcionó muy bien con ellos. Con Mario Alberto habíamos ya trabajado desde antes que todavía con Fernando, entonces con él fue un poco más, bueno, ya había más antecedentes, ¿no? Básicamente, también contamos con la presencia de Beilín Sabed, que Ah, es, sí. Ujú. bueno, ingresó ya realmente ya unos 15 días antes del estreno, Ujú. porque ella, bueno, la música la compuso Rafael Rivera muy rápido, o sea, la tenía ya planeada, pero ya la composición definitiva lo tuvo también, pues muy poco tiempo antes del estreno. Y Beilín, pues vio la pieza y comenzó a trabajar con Rafael y pues llegamos prácticamente a tres o cuatro ensayos antes del estreno. Se estrenó la música con nosotros y se empezó a integrar al proceso de la puesta. Entonces también eso fue muy enriquecedor y muy interesante, porque habíamos hablado mucho Rafael y yo sobre la música y también Rafael había hablado con Fernando, pero Ujú. ya el resultado fue así muy rápido, ¿no? Entonces, fue muy interesante y funciona muy bien con relación dialoga muy bien la música y ella es excelente intérprete y además como es actriz hay una sensación como interesante en la interpretación que hace, ¿no? Básicamente Viridiana va a entrar apenas porque Fernanda es la actriz que hace a Laura Ajá. Winfield, pero ella se va a tener que ir porque ya tiene programado un viaje fuera del país, Muy bien, entonces ajá. se va a integrar posteriormente Viridiana a ocupar el papel que hacía Fernanda. Ahí está parte de lo que se puede, de los actores que están participando en el elenco de la música. Y sabemos que bueno, que la propuesta escénica es un departamento. No sé si nos puedes platicar un poco cómo es esa propuesta y también los vestuarios que se utilizan. Claro, bueno, básicamente nuestro foro es un espacio muy pequeño, pero Fernando pensó muy bien en aprovechar inclusive la estética de nuestro pequeño foro, porque tiene unas vigas enormes que están sosteniendo arriba hay un gimnasio. Ujú. Entonces, toda esta estética se ocupó, la pensó muy bien Fernando, entonces en lo que nos centramos fue, bueno, que Fernando se centró, fue en conseguir una serie de muebles de época y hay un fonógrafo, hay una máquina de escribir, el teléfono, en fin, una serie de elementos que nos dieran como la referencia. Y dos, que el departamento en realidad está planteado como si fuera prácticamente un pequeño departamento creado en la azotea del edificio Ujú. y puesto allí, ¿no? Es porque es un departamento miserable el que tienen ellos. Entonces, nuestro espacio funciona muy bien, de manera que pudimos adaptar el espacio que tenemos, inclusive se utiliza la puerta, que sería como la puerta de camerino, perdón, No, y, cuidado. y funciona muy bien en relación a la obra. Y parte del espacio que usamos como para el público, liberamos algunos espacios para que inclusive esto funcione como el patio digamos que el departamento estaría en la azotea del edificio Ujú. y entonces la gente entra pues por las escaleras principales
y sube a la azotea y ya entra al departamento. Es un poco el planteamiento que hizo Fernando. Y bueno, hay una escalera allí que, como las típicas escaleras que hay en Estados Unidos de emergencia, ¿no? Claro. Que tenemos un elemento que nos funciona como estas escaleras, bueno, unas escaleras que nos funcionan así. Entonces, el espacio que tenemos, digamos que más que haber construido la escenografía, lo que utilizamos, lo que logramos fue que el espacio nos sirviera como escenografía propiamente dicho, y los pocos elementos que nosotros tenemos, que son los muebles y fueran como los que detallaban un poco el universo, entonces el universo funciona muy bien. Luego, con respecto al vestuario, también Fernando había pensado mucho sobre este aspecto, Ujú. y bueno, con la asesoría de Rodrigo Sosa, que es con quien hemos trabajado durante muchos años, conseguimos esta serie de vestuarios que realmente son como muy específicos. Él nos ayudó a ver dónde adquirirlos. Entonces nos funciona muy bien, nos da una sensación de época bastante claro, y básicamente es esto, ¿no? Lo que estamos planteando. Ahora, básicamente todo, pues todo el trabajo realmente está basado en la construcción que los actores hicieron de cada uno de sus personajes, ¿no? Oye, pues estamos muy interesados por ver ya esta puesta en escena que se estrenó el 13 de enero y que va a estar hasta el 19 de marzo, ahí en el foro Fernando Martínez Monroy de Apeiron Teatro, que está ahí en José María Vértiz, 1054, a cuadra y media del eje 5 Sur, que es Eugenia, y muy cerca del Metrobús Metro Eugenia. ¿Cómo podemos adquirir los boletos? Porque sabemos que es un espacio pequeño, pero bueno, pues para que no nadie se quede fuera cuando quieran ver alguna de las funciones que sabemos que están de viernes a las 8 de la noche y los sábados y domingos, bueno, sábados a las 7 y domingos a las 6. Correcto, sí. Bueno, hay que decir que la obra dura 2 horas y 40 minutos, Uh-huh. pero la obra fluye muy bien, es muy divertida, el público se la pasa muy bien. Y bueno, para el acceso, compra de boletos se pueden comprar en taquilla, o Uh-huh. pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook a Apeiron Teatro, en Instagram a Apeiron Teatro AC, o al 55 29 39 17 92. Ahí pueden Y ahí hacer. pueden Uh-huh. adquirir los boletos. El costo de los boletos es de 300 pesos, Uh-huh. y tenemos nada más descuentos para INAPAM y maestros, alumnos, estudiantes y maestros, que baja el boleto a 200 pesos. Está bastante bien y es una gran propuesta que pues hay que aprovechar antes de que esta puesta en escena pues termine esta temporada el 19 de marzo. Aprovechemos, todavía tenemos más de un mesecito para poderlo hacer y queremos agradecerte, Esteban, por platicarnos de In Memoriam, el zoológico. Muchísimas gracias, Adrián, por la invitación. Les agradezco mucho y bueno, pues esperamos que puedan acompañarnos el público. Con mucho gusto los esperamos. Al contrario, ¿algún mensaje antes de despedirnos, Esteban? Pues sí, que vengan, vean al teatro. Y esta obra específicamente, pues es un clásico y es difícil de ver, y en una versión que digamos que no está de moda, un tipo de teatro que no está de moda en este momento, pero que les aseguro que es algo muy divertido, muy interesante, y que yo creo que les puede gustar mucho. Entonces, pues aprovechen este tipo de propuesta, que no es algo que esté como, que sea común ver, ¿no? Entonces, los invitamos muy, muy emocionados, con mucho cariño, a que observen, a que compartan este proyecto, y les puedo asegurar que el público que la ha visto la recomienda ampliamente. Ahí está esta invitación que nos hace Esteban. Muchísimas gracias, Esteban, por estar con nosotros aquí en el Lavadiario. Muchas gracias, Adrián. Gracias, gracias. Bueno.